Bueno, comenzamos la quinta edición de Entomología Local. En esta ocasión hay un pequeño cambio de formato, solo tenemos una persona, en este caso Natalia Álvarez Simón. Natalia es codirectora de los teatros del canal y de las salas de danza. Ha sido comisaria del Reina Sofía para actividades públicas, actividades performativas. Ha coordinado programas del INAEM y también ha trabajado en el contexto local durante bastantes años, porque Natalia es de Tenerife y es licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. La idea siempre de entomología local, como saben, es hablar del contexto local, pero también hablar de otro contexto, que es el exterior, y la idea que subyace aquí es la de traer a alguien de fuera que pasa por aquí para ser observado como un insecto. En el caso de Natalia se da la curiosa condición de que se fue para probablemente nunca más volver, solo en Navidades, y por eso la aprovechamos. En esta ocasión no celebraremos entomología local en el Museo de Bellas Artes, pero estamos convencidos de la necesidad de continuar con este proceso indagatorio, y por eso cualquier lugar dentro de las prácticas de la oficina es bueno para realizar este tipo de charlas o este tipo de encuentros o cualquier otra actividad en la que está embarcada la oficina. Y nada más les dejo ya con Natalia. Gracias. Bueno, primero quería dar las gracias a Gilberto por invitarme y hacer algo en la tierra. Y bueno, yo de lo que les voy a hablar es de museos y artes escénicas y de cuál ha sido mi experiencia durante los últimos 7 años. Bueno, por una parte les cuento que en el mini PowerPoint que he hecho, todas las imágenes que van a aparecer son de actividades que hemos desarrollado en el Reina Sofía, que es donde he estado trabajando los últimos 7 años. Y voy a empezar por una pequeña introducción histórica y un mini foco en la historia, pero que después nos va a ayudar a hacernos pues las preguntas sobre qué hacen las artes escénicas en un museo. Obviamente, pues empezamos con los años 50 y 60 y digamos que los desbordamientos entre artes escénicas y artes visuales. Y como origen está la Piece Theatre No. 1, que es la performance que hizo Cunningham con Cage en el Mountain College. Y porque este es lo que se considera la primera performance de la historia y lo que nos lleva a ese periodo donde comienzan a producirse muchos trabajos colaborativos entre artistas plásticos y artistas de artes performativas, como fue el caso de Cunningham y Cage, pero también Trisha Brown con Rosenberg, Yvonne Rainer con Robert Morris o Bruce Nauman con Beckett. Y es precisamente Cunningham el artista que va a servir de bisagra entre lo que significó la danza moderna y la danza posmoderna. Cunningham sí rompe con la danza moderna en el sentido de empieza a utilizar el azar, ya no hay un centro en el escenario, sino que son múltiples, pero tampoco hay relación entre la música y la danza, pero lo que sigue manteniendo es a nivel formal unas restricciones en cuanto a cómo se baila. Y aparte sigue manteniendo también pues, el formato a la italiana, o sea, de un teatro, como los clásicos que conocemos. Y va a ser la danza posmoderna la que va a romper con todo eso y la que empieza a tener valor por encima de lo que puede significar la danza. No solo se desvincula de lo que son los mitos, los héroes o los estados psicológicos, que era a lo que la danza moderna era su objetivo, sino que también se desvinculan completamente de lo que significaba pues, la elegancia o el ballet clásico. Entre los 60 y los 70
empiezan la danza posmoderna a ocuparse de otros temas como puede ser el tiempo, el espacio, el cuerpo, la propia historia de la danza, y dentro de esto empiezan a experimentar con los espacios y empiezan a salirse de los teatros a la italiana, conocidos al uso, y pasan a iglesias, a galerías de arte o a un loft, como fue el caso de Simone Forti, que en el año 61 lo que hace es presentó una de sus piezas, bueno, el Evening of Dance Construction, donde el público lo que hacía, o sea, lo hace en el loft de Yoko Ono, y la coreografía están los bailarines colocados y tú tienes que ir a modo de esculturas, no se movían. Lo que provoca esa performance, como tantas otras que cambian de espacio, es que tanto el lugar de la pieza como la propia práctica nos lleva hacia las artes visuales y elevan al coreógrafo a un estatus de artista visual. A finales de los 70, pues los museos y las galerías empiezan a tener cada vez con más frecuencia coreógrafos, aparte de que los artistas visuales empiezan a presentar acciones, performance, instalaciones, todo lo que no son objetos, como se entendía antes. Y en esta época también empiezan a cuestionarse sobre qué es la propia danza. Si ya no es una danza que está acompañada de una música en un escenario a la italiana, con unos movimientos que no puede hacer todo el mundo. Y empiezan a teorizar sobre que la danza será danza dependiendo, o danza posmoderna en este sentido, dependiendo del contexto. Esa apertura de los límites de la danza en sí la sitúa dentro de la teoría institucional del arte contemporáneo. Así pasamos hacia el año 73, donde es el gesto cotidiano el que se convierte en héroe. Decían que Yvonne Rainer había enseñado a caminar y en este caso Steve Paxton, ¿no?, enseñaba cómo a correr. Bueno. La pregunta sería, ¿cómo entra esta pieza que les acabo de contar de Simone Forti dentro de un museo? ¿Cuál es la forma en la que puede entrar? O sea, los últimos 20 años, 20, 30 años, los museos han empezado a tener departamentos de artes escénicas, llamados artes performativas o de artes en vivo, según si es el modelo francés o el inglés. O si no han llegado a crear un departamento, sí empiezan a tener actividades relacionadas con las artes escénicas, casi todos. O sea, está el MoMA, el Volcker Art Center, la Fundación Serralves en Oporto y el reciente, bueno, que es la nueva Tate, que tiene un espacio que es de las turbinas, que está las razones por las que entran las artes escénicas en el museo: el nacimiento de la performance, la inclusión de piezas que provenían de las escénicas, pero que son fundamentales dentro de la historia del arte, la incorporación de trabajos cada vez más inclasificables, y, como no, un público que empieza a demandar experiencias en los museos, un tiempo de espectáculo, y a lo que los museos no se quedan atrás. Podríamos pensar que las artes escénicas han empezado a cobrar un lugar en los museos y por tanto entran en el discurso de la historia del arte, pero nos topamos con la propia naturaleza de la institución, por un lado, del museo, y de la naturaleza de las artes escénicas. ¿Qué es lo que va a hacer chirriar esta relación? El museo como cubo blanco y como contenedor de objetos empieza a incorporar unas propuestas donde el tiempo es un concepto que es implícito a ellas, y esto es lo que genera las tensiones. Por un lado, la seguridad de la que es propia el museo y que es una de sus funciones principales, y incorpora obras que están en movimiento, cosas que se mueven y que no se pueden controlar. El carácter efímero también de estas piezas,
y que precisamente por eso es difícil coleccionarlas, porque es complicado que entren dentro del mercado. Así que la entrada de las artes escénicas en el museo lo que hace es, creo, cuestionar la institución. Antes de seguir con la charla, me gustaría simplemente dejarles como unas preguntas abiertas para que mediten un poco sobre cuál creerían que debe ser el papel respecto a las artes escénicas dentro de un museo, por qué están o para qué están. En el caso de que debiesen de estar, cómo pueden insertarse los espectáculos en una política de programación y también en el espacio museístico. Tienen que tener un lugar propio, como muchos, el Pompidou, por ejemplo, o la Tate, tienen un espacio dedicado solo a escénicas. No están las escénicas dentro de las salas del museo. Si la reposición o la repetición de piezas inmateriales supone un giro hacia lo que se considera hacia un museo posmoderno, centrado en la producción de acontecimientos a modo de espectáculo, o bien hacia un museo tardomoderno, consciente de que las narraciones de la historia del arte sobrepasan el formato expositivo. Y por ello suman este tipo de prácticas al objeto artístico tradicional. Bueno, voy a empezar de cómo se han ido insertando las escénicas en los museos a nivel práctico. Por un lado, se han incorporado las piezas a las colecciones. Problemático también porque pues, cómo coleccionar este tipo de piezas hace replantear a una preocupación por cómo se catalogan, piezas que son efímeras, cuestionar por tanto las nociones de autoría, de autenticidad, de documentación. Y este tipo de cuestiones no se plantean solo dentro del museo, sino que han sido y están siendo un tema central dentro de la propia historia de las artes escénicas, sobre todo de la danza, que es cómo se conserva el patrimonio de la danza. Donde puedes optar por una visión de reconstrucción arqueológica o que es imposible de hacer porque estás trabajando con el cuerpo y el cuerpo jamás va a ser el mismo, o aceptando la imposibilidad de una reconstrucción y simplemente haciendo una reinterpretación de lo que podía ser una pieza. Por ejemplo, en mi caso, yo me encontré dentro de una exposición sobre Artaud, la comisaria quería hacer una reconstrucción de la Peace Theatre No. 1. Estaba la documentación que no se conservaba todo, se sabía, solo habían vídeos de gente que la había visto, o del propio Cunningham, diciendo que no se acordaba, y de otra gente que lo había visto, algunos solo se acordaban de algunos fragmentos, versiones contradictorias, pero con lo que se tenía, la documentación que se tenía, aún así, de repente nos vimos diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Contrato a un actor para que se suba a una escalera y dé un discurso y haga de John Cage? Y después contrato a otro bailarín que haga lo que hacía Cunningham. O sea, ¿qué sentido tiene hacer esa reconstrucción? En el caso del museo del Reina, hay un servicio de conservación de artes performativas desde el año 2013, que lo que hace es estudiar la incorporación a la colección de este tipo de piezas y lo que hace es busca cómo exponerlas dentro del contexto de artes visuales, pero siempre en conexión con el archivo y la biblioteca. Puesto que son efímeras y la mayor parte de las piezas es de carácter documental, es donde hay que decidir si eso pasa a biblioteca, ese material, si pasa a un archivo
o si pasa a la colección. Y según la pieza y el contexto va a uno o a otro. ¿Cómo coleccionar? Sería la otra. O sea, ¿qué coleccionar? Perdón. ¿Cómo incorporas piezas de artes escénicas dentro del discurso del museo o de la propia historia del arte? Si hay una categorización o jerarquización de las disciplinas. Lo que les estaba contando de este servicio del Museo de Conservación, lo que hace es estudiar cómo exponer las piezas de artes escénicas en un contexto de artes visuales. Ya con eso estás diciendo que, ¿no?, la jerarquía es como lo que pasaba con la fotografía o con el cine. Las artes visuales, las artes performativas es lo último, ¿no?, en consideración. Se deberían demostrar solo piezas o creaciones que están relacionadas con la historia del arte en el sentido de artes plásticas. ¿Es lo único que debería ir a las colecciones o debería de atenerse a la propia historia de la danza o del teatro dentro, ¿no?, como museo de arte contemporáneo, entendiendo el arte como algo, ¿no?, más global? Bueno, cuestiones complicadas. Aquí, por ejemplo, bueno, les he puesto lo que hay en el museo. Hay una pieza, por ejemplo, de Guy de Content, que es una obra de artes visuales, de artes plásticas, pero a la vez es la escenografía de una obra de teatro. Y la de abajo, que es una de las piezas de Trisha Brown, pero que es un vídeo. Bueno, nosotros hicimos seminarios sobre reactivar o reinterpretar qué se hace con este tipo de piezas, que les decía, si arqueología o asumas que solo puedes reinterpretarlas. Eso fue una pieza de Jerome Bell. Y bueno, por lo que optamos dentro del museo de lo que debería de ser los objetivos del departamento de escénica. Pues aportar nuevas perspectivas desde las artes escénicas a las líneas de reflexión del museo. Por ejemplo, en ese seminario que hicimos, y bueno, ya les enseñaré más actividades, es ver cómo se aborda ese tema desde las artes escénicas, aunque se había hecho una exposición, bueno, o un seminario. Rescatar los referentes y el patrimonio artístico de las artes escénicas, permitir una reflexión transversal con el resto de departamentos, ver cuáles son esas intersecciones, ¿no?, entre las artes escénicas y las artes plásticas, como ahora puede ser el caso de Tino Segal o Boris Charmans, que lo hemos tenido hace poco, y establecer diálogos con otros agentes, la mayor parte locales, frente al museo. Ahora ya empiezo a contarles un poco qué actividades hemos hecho frente a esos objetivos que nos marcamos. Pues en cuanto a la colección, ha sido reactivar esa pieza de teatro que les hablaba de Guy de Content. Hicimos también una lectura dramatizada de un texto de Picasso que se llama El deseo atrapado por la cola. Él hizo 2 obras de teatro, pues una de ellas hicimos la lectura dentro de sala y en la sala del Guernica. En el caso del museo hay un auditorio y hay sala. La mayor parte de las cosas las hacemos en la propia sala del museo. La guerra ha terminado, que fue un espectáculo que se le encargó a Pedro G. Para que trabajase con Israel Galván y con Rocío Molina sobre el flamenco de vanguardia. En este caso Israel hacía una reconstrucción de Vicente Escudero. Esta actividad que fue en el 2013 fue la primera que hicimos, que hice, de intentar abarcar como varios aspectos con una sola actividad. Fue un seminario sobre el origen de la danza contemporánea en España, que fue muy tardío, después de la dictadura. Bueno, nos incorporamos a finales de los 70, pero principalmente en los 80. Y se hizo un seminario
con las coreógrafas, con todos los agentes que habían trabajado en ese momento y habían programado la danza contemporánea. Se pidió a unos comisarias que cogiesen documentación audiovisual que queda grabada de ese momento y se trabajaron como dos perspectivas, una visión global de cuál había sido el panorama de la danza en el país y otra sobre feminismo y danza contemporánea y el nacimiento, puesto que la mayor parte de las coreógrafas en ese momento habían sido mujeres. El DVD que hicimos con esas piezas se puso en la colección del museo. Dentro de una reorganización de las salas que era sobre los 80, pues se incluyó la danza. Y aparte, junto con el Conservatorio Superior de Danza, los alumnos iban a ver la exposición sobre artes plásticas en los 80 y lo que hacían eran reinterpretaban piezas de danza de los 80 o inspiración que hubiesen tenido con la exposición de los 80. Esto es para que, bueno, en relación con las exposiciones, pues desde el departamento de artes escénicas, pues reactivábamos piezas en exposiciones en cuanto algo se movía, algo tuviese movimiento, pues entonces era el departamento de artes en vivo el que tenía que ocuparse. Reactivamos una pieza de Ligia Pape, otra que en una exposición que fue como el Principio Potosí, hicimos una pieza de Inés Doujac, o sea, fue una colaboración entre exposiciones y artes en vivo, y una forma extraña de introducir las artes escénicas dentro del museo, dentro de la exposición de más o menos 1961, la expansión de las artes, y que precisamente habla del periodo ese del que les hablaba al principio, de los 50-60, y de esa mezcla entre escénicas y plásticas, fue que dentro de esa exposición estuvieron los bailarines ejecutando las piezas de Simone Forti desde que se abría el museo hasta que se cerraba, durante el mes y medio, 2 meses que duró la exposición. O sea, que tú ibas por las salas y veías, igual que el resto de obras, veías las coreografías de Simone de la primera época. Vino Simone a montarlas y de repente ibas en sala y te encontrabas, ¿no?, con algo en movimiento. Después del seminario ese y de la experiencia del inicio de la danza contemporánea, empezamos un proyecto sobre teatro independiente en España, de los 60 al 80, justo el periodo anterior al de la danza, y donde el teatro independiente y más radical, ¿no?, se había dado en el país. Además, este seminario lo hicimos en colaboración con todos los centros de documentación de escénicas que quedan en España, con el Nacional, con el Instituto del Teatro de Barcelona y con el de Andalucía y el Museo de Almagro. Es un proyecto que ha sido a 3 años, donde todos hemos ido como recopilando información, haciendo grabaciones de la gente que queda viva y recuperando la memoria. Y el último, que ha sido sobre danza, género y nación, que es justo el anterior, de los 30 a los 60, ocupándonos de la sección femenina o la danza moderna en México. O sea, se tocaban diversos temas, no solo para ver el contexto español, sino el francés, el mexicano, el alemán. Como actividad propia dentro del departamento, y ya no ocupándonos del patrimonio o de la relación de las artes escénicas con las plásticas, sino teniendo una entidad propia, las artes escénicas dentro del museo, hemos hecho una línea también de apoyo a los artistas. Teníamos un premio para el certamen coreográfico, que el premio es que programábamos en el museo a artistas jóvenes que estuviesen empezando dentro de las salas, y encargos
el año pasado hicimos un encargo a una compañía que se llama La Veronal, que trabajaba sobre el Guernica, y que la pieza que hizo era sobre... se hizo en la pieza de Richard Serra, Equal Parallel, que también es sobre Guernica, que creo, no me va a funcionar el vídeo aquí, no, bueno. Y colaboraciones, muchas, con el entorno local. Desde colaboraciones con una editorial que celebramos el 55 aniversario del grupo Oulipo. Hacíamos una de las obras de teatro, 66 ejercicios de estilo, basado en la novela de 99 ejercicios de estilo, de Raymond Queneau. Y esa colaboración era con una editorial porque se publicaba el último libro de Oulipo en castellano y hacíamos la representación, festivales de arte sonoro como Insonora o de arte de acción, y cada año también colaboramos con el máster que hay en el museo sobre prácticas escénicas, y traíamos artistas que nos interesaban a los dos conjuntamente, que nos llevasen algún tipo de reflexión teórica, siempre iba acompañado de un seminario. O Surge Madrid, que es un festival de como últimas tendencias en artes escénicas. Este es el Día Internacional de la Danza, qué rabia me da que no funciona, ¿no? ¿Tú crees que no? Si le doy a play... No, porque eso lo que hace no. es pasarlo solo. El vídeo, para que esto fue una... Bueno, hicimos una llamada abierta a quien quisiera participar para el Día Internacional de la Danza, de una pieza de Ana Teresa de Queixmaker, Rosas, que copió literalmente Beyoncé. Hubo un juicio entre Beyoncé y Ana Teresa de Queixmaker. Beyoncé perdió porque había hecho un plagio y lo puso en uno de sus vídeos musicales. Pues después de ganar el juicio, Ana Teresa lo que hizo fue colgar en su web las instrucciones y explicaba toda la coreografía, lo ponían en YouTube, para que cualquiera que quisiese la pudiese reproducir. Y te invitaba a que mandases el vídeo, con lo que tiene colgado en YouTube. Esta misma pieza hecha de 1000 millones de versiones distintas. Desde niños o gente que hacía una reinterpretación de bailes hindúes haciendo Ana Teresa, o tomándote un café en una plaza y haciendo la coreografía. Y nosotros hicimos una llamada en el museo, ¿no? Para quien quisiera que viniese a hacerla por el Día Internacional de la Danza. Y el último proyecto que he hecho en el Reina y con el que acabo y empiezo en los teatros del Canal fue un proyecto sobre Boris Charmans, que él es un coreógrafo francés que ha colaborado mucho con Tino Segal, y que él le dieron, es el director del Centro Coreográfico de Rennes, y cuando tomó la dirección lo que hizo fue convertir el Centro Coreográfico en un museo de historia de la danza, viendo la imposibilidad de hacer un museo de la historia de la danza, más allá de que pusieras unas zapatillas o el traje del Lago de los Cisnes. El proyecto que hizo fue 20 bailarines para el siglo XX, que fue un proyecto que estuvo en el MoMA, después estuvo en la Tate y ahora lo presentamos en el Reina, donde coge 20 bailarines, pero que son en su mayor parte también muchos de ellos coreógrafos, que son los representantes de toda la danza del 20, de los distintos estilos. Pues uno bailaba Forsyth, otro bailaba Jerome Bell. En el caso de Madrid incorporamos a la Ribot como artista española y a Olga Perisset, que baila flamenco, y estaban diseminados en todo el museo. Ibas por todas las salas viendo toda la historia de la danza del 20 a través de ellos,
cada uno de ellos bailaba solo, tres piezas, pero era una especie de, entendido como una arqueología del gesto, en el sentido que cada uno de esos bailarines, cada uno de esos coreógrafos, a lo mejor llevaba 15 años bailando un tipo de pieza, y su propio cuerpo era un archivo, con lo que era una especie de arqueología del gesto lo que presentaba. Y aparte lo que hace tomando todo el museo, es decir, qué ocurriría si el Reina Sofía fuese un museo de la danza, ¿no? O qué pasaría si la Tate fuese por un día un museo de la danza. 20 bailarines para el siglo XX se presentaban en el museo cuestionando el propio museo, cuestionando el cómo puedes, ¿no? Desde lo que les hablaba del mercado a cómo poder reactivar piezas del pasado. Y paralelamente presentamos en los teatros del Canal, dentro del Festival de Otoño, una pieza que se llama Mangé, de Boris, y lo que permitía era una colaboración entre dos instituciones que te permitiese ver un artista desde dos perspectivas distintas, porque está el Boris Charmans más conceptual, que era el de 20 bailarines para el siglo XX, y un Boris Charmans que también coreografía. Mangé era una pieza como la que les conté de Simone Forti, donde el público entra y tú vas recorriendo la pieza caminando, los bailarines están dispersos en el espacio y tú vas alrededor, y habla de la relación con la oralidad, con todo lo que significa la boca, lo problemático que es, por ejemplo, la relación entre la danza y la comida, pero nos va más allá. Él decía que el origen de esta pieza era cuando se sentaba viendo el telediario a comer, y mientras estaba la guerra de Siria, ¿no? Y que lo que te lleva, ¿no?, a pensar sobre durante toda la pieza los bailarines están 1 hora comiendo papel sin dejar de moverse y sin dejar de comer y cantando a la vez. Ese papel en blanco entendido como, pues, los contratos que firmas, las noticias que lees, o los libros, o todo lo que te vas tragando, ¿no?, sin darte cuenta. Y bueno, este fue eso, mi comienzo en los teatros del Canal y mi última pieza en el Reino. Y bueno, y les traje algunas exposiciones que tienen que ver sobre esa relación entre danza o artes escénicas, hablo mayoritariamente de danza, ¿no?, y museos. Y ya está.